Buenas tardes, si os parece, vamos a continuar, porque si no, como dicen, nos va a coger el toro. Silencio, sisplau, efectivamente. Bueno, me ha encantado estar en la sesión anterior, porque he visto que tenemos todos sentidos del humor. También he visto que es importante el debate y la participación del público. Yo creo que vamos a, aunque empezamos un poco tarde, pero vamos a recuperar como aquellos buenos corredores. Vamos a hacer, me voy a saltar la introducción. Yo tengo una introducción, pero yo creo que es mejor escuchar a nuestros ponentes. Vamos a seguir el orden establecido. Bueno, primero, permítame que me presente. Yo soy Francesc Robusté, soy catedrático de transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña. De hecho, soy experto en algoritmos. Luego, si queréis, hablamos del tema. Pero lo voy a sintetizar en una cosa. Pongo una transparencia, de hecho mañana es la clase que es sobre la movilidad del futuro. Hay una transparencia, hay una aplicación que la podéis buscar, se llama The Moral Machine. Moral Machine, la máquina moral. Es del MIT. Y es un conjunto de, hace unas simulaciones y es un poco tétrico el tema. Es sobre muertos, es sobre el vehículo autónomo del futuro. Entonces pide a la gente, y lo podéis hacer vosotros, siempre hay que elegir una situación contra otra. Y siempre hay muertos. Entonces van variando el número de muertos. Si están cruzando unos peatones un semáforo que está en verde y viene un vehículo y el vehículo o los atropella y entonces mueren. Entonces depende del número de personas, depende de la composición, hombres, mujeres, etcétera, maleantes, etcétera, ¿no? Hay niños pequeños, etcétera. Todo esto te va dando una conciencia de moral que nos varía un poco, ¿no? O, para no atropellarlos, da un giro brusco y choca contra una New Jersey y mueren los ocupantes del vehículo. Que pueden ser 1, 2 o 3 y pueden ser de distinto tipo, ¿no? Entonces, pues cada uno va diciendo, yo prefiero esto, yo prefiero esto. Y al final hay unas conclusiones. Bueno, las conclusiones son, la gente prefiere salvar pues, a niños pequeños, a mujeres embarazadas, etc. Hay una serie de ranking y el último, pues efectivamente hay temas de tipo racista, de tipo, pues si son maleantes, pues dicen, bueno, pues estos no tienen tanta importancia. Por eso lo llaman moral. Pero yo esto lo digo a los alumnos, digo, mira, esto hay que, habrá que revisar estos algoritmos. Alguien, porque como aquel que decía que los 10 mandamientos se resumían en uno, pues esto es algo parecido. El algoritmo va a decir, salva siempre a los que llevas en el vehículo autónomo. Me es igual. Sea uno, sea dos, sea un perro, sea lo que sea, salva siempre a los que llevo yo dentro. Y me cargo a quien me encuentre por delante. Cierro paréntesis de algoritmos y vamos al tema que nos ocupa, que es la gestión en plataforma de los servicios de taxi y VTC. Y vamos a seguir el orden que estaba en el programa. Hemos convenido unas pequeñas presentaciones, unos 12 minutos, máximo 15. Luego un coloquio y yo tengo una serie de preguntas o tenemos 2 representantes del taxi y 2 representantes de Uber y Cabify. Y por tanto está el tema equilibrado y si nos peleamos yo pongo paz. Si no tenemos coloquio o debate, yo tengo unas preguntitas para animar el tema. Y luego ya pasamos al... Pues oye, sin más dilación, empezamos con Pedro Jesús, ¿no? Que me ha dicho que se llama Jesús, no Javier, Barrera, que es presidente de Taxi Ecologic. Cuando quieras, Pedro. Por cierto, estamos con tecnologías, algoritmos, incluso he oído por aquí sin solución de continuidad. Digo, hombre, esto me recuerda a cálculo.
pero yo tengo una tecnología que nunca falla, que es, ya que sabemos quién ha ganado la liga, pues cuando quede un minutito os aviso. Esto hace gracia, pero cuando empecé a moderar Barcelona Smart City, insistí en los primeros años, digo, oye, que haya un contador para que el ponente sepa, pues, oye, a veces te enrollas un poco, una anécdota y tal, y ¡fiu! Te han pasado, cuando tienes 10 minutos, te pasan volando, ¿no? Que haya un contador. Pero hay el contador y dices, hombre, sí, están en los ordenadores está el contador. Digo, muy bien. Oye, ponen el PowerPoint y no se ve el contador. Suerte que llevaba esto. En fin, cuando quieras, Pedro. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos, ¿no?, a Tax Ecology en este congreso. Otra puntualización, no soy presidente de Tax Ecology, no tenemos presidente, soy parte del equipo fundador y sí que soy el responsable, pero no tenemos presidencias ni vicepresidencias, somos todos un equipo al mismo nivel. Y bueno, nosotros somos una compañía que nació el 1 de octubre del 12, desde cero era cero. Nos teníamos que llamar para ver si las líneas habían caído y realmente es que no llamaba a nadie. Comenzamos con 75 amigos y a los 2 meses nos quedamos con 35 porque no dábamos volumen de trabajo, pero siempre se respetó una máxima que era, si moríamos, pues moríamos dando un buen servicio, porque para ser una empresa más, pues hay muchas y bueno, siempre hay momentos para volver a retomar un proyecto así, si la intención es ser algo más. La verdad es que pues esta manera de pensar para dar un buen servicio y dignificar un poco el sector del taxi y poder vivir de él de una manera pues digna y sentirte orgulloso de ser taxista. Bueno, pues nos ha llevado hasta aquí, a llegar al año 10, ¿no? Que bueno, que esperemos que sean muchos más, orgullosos de ser taxistas, de estar valorados de una manera correcta, como una empresa seria y que respeta pues, a los compañeros y orgullosos de poder estar donde estamos. A veces es un poco ingrato, a pesar de hacer las cosas bien. Hay una parte súper importante que es la suerte y es algo que no me gusta, porque la suerte siempre está ahí. Puedes hacerlo muy bien o puedes tener muy buenos compañeros, pero si no tienes suerte, pues puede ser que no puedas llegar a cumplir tu objetivo. Y bueno, a pesar de ser una compañía normal y empezar con una centralita y una central de reservas, pues poco a poco, debido a los que van empujando por detrás, ¿no? Pues hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos un poquito a la tecnología. Es la cuarta aplicación que tenemos en estos 9 años. Esta es una aplicación nativa nuestra, no desarrollada por nosotros, porque nosotros no somos desarrolladores, contratamos el servicio. Pero es una cuarta aplicación hecha desde cero. Hemos aprovechado la pandemia para tener un tiempo para poder dedicarnos realmente a hacer algo serio. Y bueno, esta aplicación está funcionando bien. Estamos implementando gestiones y portales de reserva para nuestros clientes, alta y baja de empleados, facturación en tiempo real, tracking en tiempo real. Y una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que al final ha habido un perfil de cliente que es el que se puede decir que nos ha salvado, que es el cliente particular. Es el cliente que nosotros de manera sistemática lo hemos dejado aparte porque tenemos otros clientes mejores quizás, más lucrativos o más, bueno, lo que suele ocurrir cuando las cosas van bien, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que este tipo de cliente es el cliente fiel. Y eso nos ha hecho cambiar la mentalidad y centrarnos en dar un buen servicio de manera personal a esa persona, de manera directa, de manera seria, con cariño, porque sabemos que nunca nos va a faltar. Las empresas nos pueden faltar mañana, hay una decisión de un jefe de compras y dejas de tener un volumen de trabajo de la noche a la mañana. Pero el cliente que lo cuidas y lo mimas, y me refiero a un cliente de una edad, no que no tenga una capacidad
o que esté al otro lado de la brecha tecnológica, ni mucho menos, sino simplemente una persona que no quiere llenar un icono su aplicación para tener un servicio de taxi que utiliza una vez al año, cada dos, pues también estos años nos ha ayudado a pensar en este tipo de clientes y hemos implementado también inteligencia artificial. Bueno, deja de ser la API o el bot de Alexa, y lo hemos conseguido integrar en nuestro back office, en nuestro core, así que las personas que no quieren utilizar la aplicación o no tienen capacidad de utilizarla pueden pedir sus taxis hablando con un sistema de inteligencia artificial que le reconoce, que le habla de tú, que le dice su nombre, que le propone las direcciones habituales, que puede cancelar el taxi cuando quiera, que le dice el tiempo que le queda por llegar, que le puede pedir que quiere que el taxista le llame. Es decir, no todo queda en las aplicaciones o en lo que tenemos en la mano, sino que la tecnología también se puede adaptar a las otras personas que están al otro lado de la brecha tecnológica, o simplemente que no quieren tener aplicaciones porque sí para un uso esporádico o no habitual. No tengo mucho más que decir, la verdad, porque imagino que el resto de gente tendrá que decir cosas muy interesantes y quizá donde haya más salseo pues será luego cuando ya nos hayamos presentado todos. Gracias. Muchas gracias, Pedro Jesús, y especialmente por la brevedad. Y ahora pasamos, siguiendo, ya digo, el orden que estaba establecido, a Ildefonso Pastor, que es el Senior Public Policy Manager de Uber. Pues muchísimas gracias, Francesc, sobre todo muchísimas gracias, Marc, muchísimas gracias a la Universidad de Barcelona y a la Facultad de Derecho. No se me ocurre un mejor sitio en el que debatir estas cuestiones, especialmente en estos tiempos en los que tantos pronunciamientos judiciales, tantos pronunciamientos de autoridades de ámbito nacional, pero también de ámbito europeo, y la proximidad del conocido como precipicio regulatorio del decreto de Ábalos, creo que ponen encima de la mesa la necesidad de afrontar una conversación acerca del sector de la movilidad urbana y, por supuesto, del taxi y de la VTC. A mí me parece muy relevante el título que se le ha dado a la ponencia de la gestión de plataformas en los servicios de taxi y VTC, porque nosotros hacemos las dos cosas y, por lo tanto, nos sentimos cómodos en este papel y vemos mucha gente que conocemos, algunos con los que a veces no estamos de acuerdo, pero yo creo que entre todos probablemente podamos conseguir que los ciudadanos disfruten de mejores servicios de movilidad, que al fin y a la postre debería de ser el objetivo de todos aquellos que nos dedicamos a esto. Casi por empezar, y además porque estoy en Barcelona, querría empezar un poco presentando la compañía, ¿no? Fundamentalmente porque Uber empieza su andadura en España, en Barcelona, y no lo hacemos bien cuando empezamos. Esto es una cosa que hemos reconocido públicamente y que además hemos hecho, como se dice, reconocimiento de los pecados, asunción de los pecados y en fin, voluntad de no repetirlos, ¿no? En su momento lanzamos el servicio en Barcelona, aquel que se conocía como Uberpop, y que era un servicio efectivamente en el que no había licencias, muy similar al modelo norteamericano. Y aquello fue un desastre en Barcelona, fue un desastre en el resto de Europa, y la compañía aprendió una lección importante, ¿no? Que a partir de entonces hemos seguido a rajatabla, y es que valoramos mucho en fin, el nivel de cumplimiento de las normas por parte de la compañía, así como la transparencia con las administraciones públicas. Cada vez que hemos hecho algo, cada vez que hemos lanzado un servicio, cada vez que hemos puesto cualquier producto en marcha, hemos sido especialmente cuidadosos de trasladárselo con todo detalle a las administraciones, explicándole no solo lo que vamos a hacer con tiempo suficiente para que puedan entenderlo y compartirnos su opinión, sino los fundamentos jurídicos de cada uno de los pasos que damos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos bastante seguros de que todo lo que hemos venido haciendo desde que retornamos a España con un modelo de transporte con licencia, en este caso con licencias VTC, ha sido absolutamente legal y ha cumplido con todos los requerimientos desde un punto de vista normativo. Y esto para nosotros es importante y desde luego es el compromiso de la compañía seguir ejerciendo esa responsabilidad de jugar dentro del marco normativo. Nos guste más o menos, eso es lo que corresponde, ¿no?
En relación a la regulación del taxi y las VTCs, que entiendo que es en gran medida lo que preocupa a muchas de las personas que están en esta sala, sí que me gustaría señalar que, bueno, pues que aquí hay un debate que probablemente ninguna administración ha afrontado hasta ahora. Hemos estado dando patadas hacia adelante a la regulación y todas las regulaciones que se han hecho han sido normalmente consecuencias de presión en las calles, ¿no? No creo que sea la forma de regular. Me imagino que en la mesa sobre derecho comparado se habrán explorado otras alternativas. Y en este caso sí que me gustaría señalar una cosa que me comentaba una persona de la Generalitat en relación a las recomendaciones de la Unión Europea que se hicieron conocidas hace poco y en las que básicamente lo que se decía era, oye Hilde, estas recomendaciones parecen escritas mirando a España, mirando a Cataluña, mirando a Valencia, mirando a Baleares, en definitiva, unas recomendaciones en las que se ilustran las malas praxis que se han cometido desde un punto de vista regulatorio en España y se recomienda por parte de la Comisión Europea su revisión por parte de los Estados miembros. Es cierto que no dice España, pero cualquiera que conozca el contexto lo puede entender perfectamente. En relación a la regulación de los dos tipos de licencias que permiten ofrecer transporte urbano en España, que son los taxis y las VTCs, mañana contáis con una persona que lo explica extraordinariamente bien. De hecho, tiene un documento que tuvo algún premio jurídico, un artículo jurídico que recibió premios y que es uno de los papeles que yo utilicé en mi proceso de incorporación a la compañía, que es el profesor Gabriel Domènech, y que ilustra bastante... pues aprovecho para trasladarte mi agradecimiento por el artículo que me resultó de extraordinaria utilidad en mi proceso de incorporación a la compañía. En todo caso, Gabriel seguro que lo explica muchísimo mejor que yo, pero él ilustra por qué la regulación tiene que responder a fallos de mercado, ¿no? Y cómo en España, en definitiva, lo que se ha regulado ha sido tipos de licencias, no segmentos de mercado. El taxi tiene una regulación que se corresponde a su principal vía de acceso al mercado, que es el segmento de calle. Cuando una persona sale a la calle y levanta la mano para parar un vehículo, cuando se dirige a una parada en la calle o en un aeropuerto, en cualquier sitio de estas características, se producen una serie de fallos de mercado que son, si no me equivoco, me da un poco de cosa que esté el profesor delante mío, pero si no me equivoco son altos costes de transacción, es decir, es imposible negociar con dos taxistas a la vez porque uno está pasando, no es viable el que exista ese tipo de negociación, y altas asimetrías informativas. Cuando yo aterrizo en Barcelona y quiero ir a un determinado lugar, es probable que no conozca la ruta adecuada, lo que se me va a cobrar por ese trayecto, y para evitar o para limitar esos fallos de mercado, la regulación impone una serie de condiciones que lo que buscan es limitar los fallos de mercado. Sin embargo, las VTCs están reguladas para la precontratación, donde esos fallos de mercado no se plantean con la misma intensidad, puesto que tú precontratas un servicio, conoces el precio con anterioridad y puedes contrastar con otros operadores o con otros oferentes bueno, pues cuál es el servicio que más te puede interesar. Esa sería la diferencia fundamental. Y lo que hace que esa diferencia empiece a desaparecer es básicamente la aparición de la tecnología. Cuando el taxi se regula en la mayoría de sus servicios, y entiendo que en un porcentaje importante a día de hoy siguen siéndolo, son sobre todo servicios de calle. El taxi se regula para el principal caso de uso, que son los servicios de calle, y aplica a los servicios de precontratación la misma regulación que tiene a los servicios de calle. La VTC solo puede ser precontratada y la tecnología lo que hace es que esa precontratación sea mucho más rápida, mucho más inmediata, ¿no? Y es ahí donde ha surgido fundamentalmente el conflicto. Las maneras de regular esta cuestión pues pueden variar en gran medida, pero lo que parece que nos está indicando la Unión Europea es que el camino emprendido en algunas de las comunidades autónomas españolas no parece el correcto. Es decir, coger un servicio que funciona e imponerle unas restricciones artificiales que no existen en ningún otro lugar de toda Europa para hacer imposible que pueda acceder al mercado o limitar de una manera muy notable su acceso al mercado, que es básicamente lo que ha venido a ocurrir en España, ¿no? Y a partir de aquí, si se me permite la palabra, el Estado se lo pasa a las comunidades autónomas. Y el gran objeto de debate probablemente de estas jornadas, y de hecho hay una mesa mañana para tratar esto en profundidad,
es qué pasa después del decreto Ábalos. Ese es el punto en el que yo creo que probablemente tengamos que buscar una solución por el impacto económico que tiene el servicio y porque España tiene que tener una regulación moderna que permita que los modelos de transporte puedan convivir como ocurre en muchísimos otros lugares de Europa. Nosotros, por nuestro lado, la apuesta que hemos hecho desde Uber es que, como decía aquel dirigente chino, a mí me da igual si el gato es blanco o negro si caza ratones. Nosotros somos una compañía de tecnología, vendemos un servicio de intermediación que lo que pretende es hacerle la vida más fácil al transportista y facilitarle el acceso a la demanda que es capaz de generar Uber. Eso debería de facilitar que los transportistas tengan más servicios y por lo tanto facturen más. Y hay un componente fundamental en todo esto que es la rotación, es el tiempo que el vehículo pasa vacío sin un pasajero. Esto es lo que habría que limitar en la medida de lo posible para que, uno, el coste para los usuarios pueda ser más bajo y dos, los ingresos para el transportista, sea taxista o VTC, me da exactamente igual, sean más altos, que el coche esté ocupado el máximo tiempo posible. Esta es un poco la filosofía que está detrás de una aplicación como Uber y eso cubriéndolo con una capa tecnológica. En España nosotros operamos taxis y VTCs en Madrid, solo operamos con taxis en Barcelona, operamos taxis y VTCs en Málaga. La idea es que el taxi y la VTC tienen que poder convivir y la apuesta que hemos hecho más evidente es la que hemos hecho en este caso en Madrid. La regulación en Madrid se flexibilizó por parte de la comunidad autónoma, permitiendo que el taxi cuando se precontrata tenga un precio máximo y por lo tanto eso le da una flexibilidad que permite que nosotros podamos incorporar al taxi en nuestro servicio con mayor demanda y mandarle al cliente final el vehículo que vaya a tardar menos tiempo en llegar. Yo en mi vida anterior, antes de entrar en Uber, utilizaba muchísimo taxis en Madrid, lo sigo utilizando, no tengo ningún tipo de inconveniente. Y como abonado llamaba a una emisora en concreto. Y tenía una experiencia bastante habitual que era ver pasar infinidad de taxis vacíos de aquella emisora sin que llegase el mío. Algo que, por cierto, genera un poquito de frustración, ¿no? Este mecanismo, que es probablemente el tradicional que se utilizaba, es justo el que no utiliza Uber. Nosotros le mandamos al cliente el primer vehículo que va a llegar, el que va a ser más rápido, y nos da igual si es blanco o negro, siempre y cuando cumpla dentro de los márgenes que establece la normativa al respecto. Eso significa que a día de hoy, por ejemplo, en Madrid tenemos 2.000 taxis dados de alta en la aplicación y que no hemos hecho prácticamente campañas de marketing. Es decir, aquellos taxistas que se han incorporado porque ha habido alguien que les ha dicho la máquina pita, puedes hacer dinero y además no te requiere ningún tipo de suscripción, de exclusividad ni de nada parecido. Me parece que el objetivo debería de ser buscar aquellas fórmulas que nos permitan colaborar de una manera razonable y buscar aquello que, en lo que taxis y VTCs puedan convivir, que eso no es ciencia ficción porque ocurre en muchísimos países europeos y que este probablemente sea el momento para afrontar ese debate y ningún sitio será mejor que una facultad de Derecho para discutir sobre estas circunstancias. Creo que estoy dentro del tiempo, ¿no? Fenomenal. Muchísimas gracias. Perfecto en el tiempo, Ildefonso. Y seguimos con el orden establecido en el programa. Marcos Rodríguez, responsable, aquí sí que el cargo es correcto, de Teletaxi Madrid. Buenas tardes, ahora sí se me escucha. En primer lugar, no puede ser de otra manera, agradecer a Marta Res la invitación para estar hoy aquí. Si me lo permites, Marc, voy a contar cómo surgió esa invitación y hablando de tecnología, surgió en una visita a la central de Teletaxi, en la que le pude mostrar de primera mano cómo funciona realmente una central de teletaxi. Quizá muchos de ustedes a día de hoy piensen en el taxi de los años 80, cuando había una locutora que solicitaba esos taxis. En una visita como digo, de Marta Res, en el que le pude enseñar la verdadera tecnología que hay detrás del sector, pues recibí esta invitación que por supuesto hoy agradezco. Por supuesto agradecer a Francesc Robusté,
por moderar hoy esta mesa. Prometo que no tengas que sacar ninguna tarjeta, que bastante fútbol tuvimos ya ayer y creo que es suficiente. Y por supuesto también a la Universidad de Barcelona, porque es un honor que hoy se pueda hablar de taxi en esta sala. Si nos remontamos a años anteriores, creo que ninguno de nosotros pensaría que un representante del taxi o compañeros taxistas pudieran hoy estar aquí hablando de cuál es el futuro real del taxi. Me ha presentado Francés como responsable de Teletaxi, pero realmente lo que yo soy es taxista. Y con todo el orgullo del mundo lo digo. A mí me quedan algún año más que a Julio. Julio ha dicho que le quedan 5 años para jubilarse. A mí me quedan en torno a los 30. Y hoy estoy aquí porque quiero aprender, porque quiero ver esa visión diferente, esa visión que aporta la universidad, esa visión que aportan los juristas. Es verdad que venía con alguna que otra inquietud y me voy con alguna más cuando el economista ha dicho que tengo que vender la licencia. Pues creo que no le voy a hacer mucho caso porque si el taxi tiene algo es que tiene futuro, sin lugar a dudas. He hecho hincapié en que soy taxista porque eso me permite tener una imagen distinta del sector, una imagen distinta a la que pueda tener un economista, una imagen distinta a la que pueda tener un publicista que está en una oficina. Yo cuando termino mis labores en Teletaxi, yo cojo mi taxi a diario. Yo tengo contacto con el usuario, conozco el problema al que se enfrenta todos los días el taxista en una parada, en la calle, cuando la VTC entra en el carril bus. Los conozco porque los sufro. Y eso me aporta una visión distinta. Quizás sea simplificar demasiado el mensaje, pero a veces es necesario simplificar ese mensaje para encontrar la verdadera esencia de lo que estamos hablando. Hemos hablado de leyes, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de diferentes temas, pero nos estamos olvidando de lo realmente importante, y es la prestación del servicio. Esta mañana ha quedado, o creo que ha quedado suficientemente claro, que el taxi es un servicio de interés general. Podemos entrar a debatir si es un servicio público, si no lo es. Creo que en la sentencia hace referencia al servicio público, pero es un servicio de interés general y eso no cabe ninguna duda. Antes de seguir con este tema, quiero hacer un poco de repaso de lo que es Teletaxi, ¿no? Teletaxi nace en el año 1980, hace 42 años. Cuando Teletaxi se funda, yo ni siquiera había nacido. Yo nací en el 86, con lo cual la persona que está hoy al frente de esta entidad, pues ha adquirido esa experiencia, ha recogido esa experiencia de compañeros previos. Fíjense, en aquel entonces la tecnología que había en el taxi pues era una radioemisora, una emisora en la que pedíamos un coche por San Fernando de Henares. Pues estoy yo, no había más que una palabra. Estoy yo, pues se tiene que dirigir a esa calle. En el año 2001 llega la primera gran innovación dentro de Teletaxi. Junto a una empresa llamada Intelligent Data, desarrollamos un taxímetro con geolocalización, un taxímetro con cobro con tarjetas, un taxímetro con conexión con el 112. Estamos hablando del año 2001, el 3G creo que se implantó un par de años después. Y el año 2001, a mí a veces me gusta llamarlo el año 8 antes de Uber, porque parece que antes de Uber no había nada. Parece que el sector del taxi antes de Uber no existía, porque íbamos poco menos que en calesas. No es así. Ya digo, este taxímetro recibió un premio de la Comunidad de Madrid, premio a la innovación, entre otras cosas, algo tan novedoso y que por desgracia se perdió. Este taxímetro permitía que el usuario realizara una llamada telefónica. Estamos hablando de un contexto en el que la telefonía móvil no era la que tenemos ahora y que cubríamos esa necesidad de alguien que se montaba en el taxi, necesitaba realizar una llamada y nosotros lo permitíamos. Otra de las mejoras tecnológicas, por reseñar algunas, llegan en el 2019. En 2019 Teletaxi adopta el pago a través de WeChat Pay y Alipay. Quizás ustedes no lo conozcan, pero es uno de los pagos más desarrollados en China. Y esto nos abrió las puertas del mercado chino casi en exclusiva. Luego el COVID nos las cerró de nuevo, pero estoy seguro que
pronto nos la volverá a abrir. Ese mismo año Teletaxi se incorpora a Pidetaxi. Pidetaxi es una aplicación nacional, una aplicación que recoge a más de 100 emisoras, una aplicación que todos ustedes pueden utilizar en cualquier ciudad de Madrid y les va a prestar servicio una emisora local. Estamos hablando de la universalidad del servicio, pero estamos olvidando que el que mejor conoce la zona es el taxista de la ciudad, el de la emisora, el que lleva trabajando toda la vida ahí. Durante estos 42 años han ocurrido numerosos cambios, pero hay dos cosas que no han cambiado. La primera es el cumplimiento estricto de la normativa. Y aquí le quiero hacer una petición a Francesc, que si puede ser que después ahondemos un poquito más en este tema, porque a mí no me va a dar tiempo. Cumplimiento estricto de la normativa no en cuanto a Teletaxi, sino en cuanto a los taxistas. El compromiso de Teletaxi es no enviar ningún servicio que el taxista no pueda prestar. Me refiero, si un taxista de Teletaxi no puede recoger a un pasajero en Toledo, Teletaxi no lo va a realizar. Si un taxista no puede recoger a un pasajero en un carril bus, Teletaxi les garantizo que no lo va a enviar. No sé si el resto de plataformas pueden decir lo mismo. No quiero que esta ponencia, pasando ya temas históricos, se convierta en un repaso histórico. Sí quiero centrarme realmente en lo que es el tema principal, que es el servicio de interés general. Esto suena muy bien, servicio de interés general, pero cuando yo vi la sentencia, yo adquirí un compromiso y me vi en la necesidad y en la obligación de desarrollar y de mantener todos los canales de solicitud posibles. Porque decir que somos un servicio de interés general significa que vamos a prestar servicio a personas desde los 16 años hasta los 100, 110, 120 años, si es que hay alguna. Por eso Teletaxi dispone de 5 canales de entrada. Uno es el teléfono, otro es la aplicación, otro es el WhatsApp, otro es la página web y otro es el email. Aprovecho para decir que Pedro Jesús me acaba de dar una idea muy buena, que es la solicitud a través de Alexa. Por tanto, incorporaremos también ese canal y es una mejora para el servicio, sin duda. Dentro de esos perfiles tenemos el perfil del nativo digital, el perfil del que solo va a usar la aplicación, en el que no le hables de otra cosa que no sea la aplicación, pero también tenemos el perfil de quien requiere de un teléfono, de quien necesita un teléfono y de quien te exige un teléfono. No es casualidad que en el call center de Teletaxi se reciban 1,5 millones de llamadas anuales. 1,5 millones de llamadas anuales. En contraposición, el mercado parece que solo está centrado en la aplicación. Lo estamos viendo durante estas jornadas. Solo estamos hablando de aplicación, solo estamos hablando de algoritmos. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Hay 1,5 millones de llamadas anuales que si utilizan ese canal es porque voluntariamente lo requieren. Tienen todos los demás a su disposición y sin embargo prefieren hablar con una persona. Y esa es la segunda cosa que no ha cambiado en Teletaxi, que es el factor humano. Me han sacado la tarjeta amarilla ya. El factor humano que es una de las cosas que nos preocupa enormemente. Nos preocupa porque, vuelvo a insistir en lo mismo, hablamos de algoritmos, hablamos de tecnología, pero no nos hemos parado a pensar qué ocurre cuando el algoritmo falla, porque tengo que decir que fallan. Cuando la tecnología falla, ¿qué ocurre? Les voy a poner un ejemplo. He de confesar que cuando yo llegué aquí, cuando recibí la invitación, no tenía muy claro de qué iba a hablar y al final la vida te pone delante de tus narices de lo que tienes que hablar. Les voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, de algo que me ocurrió hace muy poquitos días. Yo suelo descargar las aplicaciones, las suelo probar, las utilizo para ver cómo funciona. Se aprende de todo el mundo, incluso de los que solo utilizan VTC, se aprende de todo el mundo. Yo descargué una de estas aplicaciones, tenía un viaje al día siguiente, tenía que coger un vuelo, descargué esa aplicación, la instalé. He de decir que la aplicación fantástica, maravillosa, funciona todo perfecto, intuitiva. Quien la ha desarrollado sabe lo que necesita el usuario. Descargué, como digo, la aplicación, me registré, reservé el taxi. Al día siguiente, cuando bajo a la hora convenida, allí no hay nadie.
abro la aplicación y el vehículo está a 4 kilómetros. Tengo dos opciones, me han dado varias opciones de comunicación. Una es llamar al conductor, cosa que hago. Llamo al conductor y no me responde nadie. Me queda una segunda, que es enviar un mensaje también al conductor. También lo hago y no responde nadie. En ese momento solo me queda cancelar el servicio. Lo cancelo y se me advierte de que se me van a cobrar 5 euros por esa cancelación. Aún así, y ante la necesidad, lo cancelo y vuelvo a solicitar un nuevo servicio. En ese momento el algoritmo decide que me va a colocar en una lista de espera porque al parecer no hay vehículos disponibles en ese momento. Acabo de perder 20 minutos y tengo que llegar a un vuelo. La solución fue inmediata. Utilicé la aplicación de Teletaxi, solicité el taxi. Estamos hablando de tecnología, la aplicación de Teletaxi, pero inmediatamente contacté con el call center, donde una operadora me aseguró que en 15 minutos el vehículo iba a estar en la puerta. Así fue, pero es que además esa persona me garantizó que durante ese trayecto se iba a encargar personalmente de que así fuera. Posiblemente no fuera verdad, pero a mí me dejó tranquilo. La calidad del servicio es algo que estamos olvidando y es algo que, por desgracia, hay una frase que lo resume muy bien y es que es una frase de Simon Mainwaring, discúlpenme por el apellido si lo he dicho mal, dice así: la tecnología nos está enseñando a ser más humanos. Por finalizar, porque creo que me van a sacar la tarjeta roja en breve, esta persona que me atendió pertenece a un equipo de 35 personas que trabajan en un centro especial de empleo que es Teletaxi. Teletaxi no es más que una sociedad anónima que tiene su sede en Vallecas. No es necesario crear sociedades interpuestas, no es necesario tributar en paraísos fiscales. Para prestar el servicio no hace falta nada de eso, es mucho más sencillo. Todo fluye cuando realmente te centras en el usuario y dejas a un lado la cuenta de resultados. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y finalmente, last but not least, Javier Dorado, que es el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Cabify España. Muchísimas gracias, profesor, gracias por la invitación. Un placer poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo además mesa con compañeros muy representativos del sector y pudiendo exponer lo que es la propuesta de valor de la compañía en la que trabajo y que represento. Cabify, como seguramente todos sepáis, es una plataforma de multimovilidad española que nació hace algo más de 10 años, que tiene 900 trabajadores en todo el mundo, la mitad de ellos en España, que además tiene en la actualidad, por ejemplo, 230.000 conductores, tanto conductores de VTC como conductores de taxi en todo el mundo, y que tiene una misión que es muy relevante y que nosotros resumimos en una única frase, que es la de hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Esa es nuestra visión, pero tenemos una misión que es congruente con esa visión y que consideramos también que es muy relevante, que es la de reducir el número de vehículos privados que transita por las calles de nuestras ciudades. Y esto va a colación de una cuestión que también es muy importante, y es que de cara al futuro, 7 de cada 10 ciudadanos de nuestro país vivirá en grandes ciudades o en entornos urbanos. Y en esas ciudades, el 85% del espacio, a día de hoy, hablamos del espacio público, de la vía pública, está ocupado por vehículos. Vehículos que en muchos casos, y en este caso me refiero a los vehículos privados, se pasan el 95% del tiempo aparcados, es decir, que no están en uso, lo cual genera una gran ineficiencia en la gestión del parque móvil y una gran ineficiencia en la gestión del espacio público. Por lo tanto, a la pregunta más obvia de qué hacemos, yo respondo que ofrecemos soluciones de movilidad. O soluciones de movilidad que contribuyen a generar una movilidad segura, accesible y eficiente. Y que además pone la tecnología a disposición de las personas para mejorar su vida. Porque entendemos realmente que la tecnología, bien utilizada, bien gestionada, mejora la vida de las personas. Eso es lo que hacemos al día de hoy en Cabify. Y hay una propuesta de valor que lo decía inicialmente, que es la multimovilidad, que es la palanca de cambio y transformación social sobre la cual vertebramos
nuestros servicios. Creemos, honestamente, que esa multimovilidad, una plataforma de multimovilidad de las características de Cabify, tiene la capacidad de integrar a todo tipo de actores del entorno de movilidad. Actores nuevos y actores tradicionales. Actores como es los vehículos VTCs o como pueden ser el taxi, pero también otro tipo de alternativas, como puede ser el car sharing, el motosharing o los vehículos de movilidad personal. Todos ellos integrados en la plataforma de Cabify a día de hoy, y otros muchos, como puede ser Cabify Envíos o como puede ser supermercados a domicilio, etcétera, etcétera. En definitiva, una serie de alternativas que los ciudadanos demandan a día de hoy y que pueden encontrar en una única plataforma. Esto no es exclusivo de Cabify, hay otras plataformas, lógicamente, que también lo realizan, pero pongo esto en valor porque entendemos que, dando esta propuesta, estamos respondiendo a una serie de necesidades, de demandas y de hábitos de consumo que a día de hoy desarrollan los ciudadanos en, valga la redundancia, ciudades de España. Otra de las patas fundamentales de nuestra propuesta de valor es la apuesta por la sostenibilidad. Y entendemos la sostenibilidad desde 3 puntos de vista. El primero de ellos, el medioambiental. Somos una plataforma neutra en carbono desde el año 2018. La primera plataforma de movilidad neutra en carbono y que además a día de hoy ya ha sido capaz de compensar más de 300.000 toneladas, lo cual es una cantidad bastante interesante. De media, entendemos que las flotas que trabajan con Cabify emiten un 30% menos que la media del parque móvil en aquellos lugares donde operamos. Y además, compensamos todos los viajes que realizan nuestros usuarios a través de la plataforma. Esto significa que nosotros, como plataforma, somos neutros en carbono, pero significa, y esto no es menos importante, que nuestros clientes también lo son cuando están utilizando Cabify. Decía que la sostenibilidad entendíamos desde 3 puntos de vista: el medioambiental, pero también está el social. Y tenemos una plataforma que es 100% accesible hoy para personas con discapacidad visual y que 70.000 usuarios se benefician precisamente de esta adaptabilidad y de esta accesibilidad que hemos desarrollado para la plataforma en los últimos años. Y una tercera pata de la sostenibilidad, antes de entrar en harina, que es la parte económica y que no es menos importante. Hemos demostrado que una plataforma de movilidad puede ser viable y rentable, lo cual contribuye a la sostenibilidad económica. Y digo que lo hemos demostrado porque en el último trimestre del año 2019, digamos que el último trimestre previo en su entera disposición a la pandemia, fuimos capaces de dar beneficios. Y esto es un objetivo que estamos persiguiendo y que hemos perseguido en nuestro modelo de negocio desde el primer momento. Esa generación de riqueza también se genera en las comunidades. Por eso, la facturación y el pago de los impuestos de todas nuestras operaciones se desarrollan íntegramente en el lugar donde las desarrollamos, en cada país. Por supuesto, en el caso de España, en España. Digo esto porque como digo, son señas de identidad que nos gusta repetir y nos gusta recordar, porque en muchas ocasiones se pierde esa perspectiva. Igual que se pierde la perspectiva de una cuestión que decía al inicio, y es que nosotros somos una plataforma de multimovilidad que da cabida a diferentes alternativas de movilidad. Y ello conlleva el taxi y las VTCs. Y tal como decía Ildefonso, creemos que es muy pertinente porque precisamente a nosotros nos interesa mucho la posibilidad de integrar cada día más, ¿por qué no?, al taxi y las VTCs y poder reunir, poder debatir, poder discutir sobre diferentes puntos de vista acerca de este mismo sector. A nosotros nos parece muy interesante y además va directamente ligado a nuestro modo de entender la movilidad. Todos, en los 8 mercados en los que opera Cabify, todos operamos con taxis. E incluso diría un dato más, y que para algunos podrá ser sorprendente, pero si tenemos en cuenta los 8 mercados en los que operamos y las 40 ciudades en las que operamos, desarrollamos más trayectos con taxi que con VTCs. Por poner un ejemplo, hace muy poco tiempo, hace apenas 2 meses, desarrollamos una encuesta a la cual preguntamos a 600 taxistas cómo estaba siendo su experiencia en Cabify. 600 taxistas que están conectados a nuestra plataforma, 600 taxistas que trabajan con nosotros habitualmente. El 78% dijeron que habían mejorado su percepción desde que se habían conectado. El 90% habían incrementado sus ingresos. De hecho, he de decir que algunos tienen unos ingresos semanales que superan los 1.000 euros a través de la plataforma. Y el 87% se mostraban satisfechos. Todo esto no lo digo porque creamos que lo estamos haciendo muy bien o porque creamos que no haya nada que mejorar, porque desde luego somos los primeros en ser muy autocríticos y en buscar vías de mejora para, desde luego, responder mejor a las demandas y a las necesidades de los conductores, de VTC o de taxi. Pero lo digo porque creo que en muchas ocasiones
se infravalora toda la colaboración y la integración que desde Cabify, pero también de otras plataformas, se desarrolla con el taxi. Es decir, que no es algo ajeno al taxi. Y luego, evidentemente, un aspecto que me consta que lógicamente es fundamental y que seguramente sea crucial para este congreso, ¿no? Y es la parte regulatoria. Lógicamente, desde Cabify también estamos preocupados por la inseguridad jurídica que está generando todo este contexto, por la falta de previsibilidad y de previsión regulatoria que existe en diferentes partes de España respecto a las VTCs. Y nosotros en esto creemos que tiene que haber 3, 4 vías que deben guiar la regulación por parte de cualquiera que sea la administración que tenga competencia sobre ello. La primera es la seguridad jurídica, ¿no? El no estar constantemente teniendo en debate lo que se va a poder hacer o lo que no se puede hacer, porque esto evidentemente ahuyenta a las inversiones, ahuyenta la capacidad de generar actividad económica, ahuyenta la posibilidad de invertir en empleos y por lo tanto hace inviable y hace menos atractivo nuestro sector. En segundo lugar, la convivencia entre las diferentes alternativas, la convivencia en el terreno del alquiler de vehículos con conductor entre las VTCs y el taxi, algo que es fundamental y que creo que toda la sociedad agradecerá en base y en respuesta al interés general y al interés del usuario. Y por último, la profesionalidad, por supuesto. Creo que la sociedad y los usuarios reclaman de nuestra parte una apuesta decidida por la profesionalidad de nuestros conductores y eso creo que también debe estar inmerso, como no podía ser de otra manera, en la regulación. Y ya por pedir también un deseo adicional, que es que haya una cierta unidad de mercado, una cierta unidad, homogeneidad en la regulación, que no... Como decíamos antes al inicio de esta jornada, en la inauguración, la secretaria general de Movilidad, María José Rayo, reconocía que existía una subcomisión que precisamente buscaba la compartición de buenas prácticas entre diferentes administraciones y entre diferentes comunidades autónomas para buscar una solución que sea óptima para todos, teniendo en cuenta, lógicamente, la idiosincrasia y las necesidades de cada territorio. Pero creo que es cierto que dota de una cierta relevancia que exista una cierta unidad, una cierta homogeneidad en las respuestas que seamos capaces de plantear o que sean capaces de plantear las administraciones en los diferentes territorios. Y por último, hacer alusión a algo que creo que en verdad representa muy bien lo que consideramos que es una solución óptima a nuestro sector, que son las recomendaciones que recientemente ha publicado la Comisión Europea. Creo que caminan en el buen, o sea, que van destinadas o que van dirigidas en la buena dirección. Creo que nos ayudarían a eliminar obstáculos artificiales a la operativa de las VTCs y de los taxis. Y creo, honestamente, que nos darían un mejor entorno de trabajo a todos, más seguro, más previsible y que a los ciudadanos les dejaría las cosas mucho más claras. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias. Estoy súper orgulloso de mis ponentes. Quieto ahí. Un momento. No solo por la calidad y el contenido, sino por el tiempo que lo han gestionado de forma perfecta, incluso algunos ahorrando algún minutillo. Oye, pues ahora os propongo dedicar un tiempo, ha dicho, tenemos una hora o una cosa así, pues podemos hacer media hora a un coloquio entre los ponentes y yo tengo algunas ideas, pero podéis hablar de lo que queráis y luego abrimos media hora de preguntas de los asistentes. Pues mira, aquí tenía efectivamente una listilla de reflexiones. Ya nos hemos dado cuenta y lo sabemos todos, ¿no? Que es muy difícil definir, diseñar y regular los servicios. Pero hay que hacerlo, porque primero que los servicios son procesos dinámicos, no es tan fácil como un objeto. Lo que ha pasado hoy, pasó. Yo les digo a mis alumnos cuando estudiamos cosas de movilidad, digo, pues, la movilidad de hoy es que jamás la tendremos, jamás. Mañana será otra. Un día parecido será parecido. Pero no exactamente lo que pasó hoy. Claro, esto implica... Y luego ya sabemos todos que cualquier, en este caso, servicio que involucre derechos y dinero, hay que regular, por motivos distintos.
y tendremos que aprender, Hay un time gap, hay un gap entre esta regulación, esta incluso formación, incluso pluridisciplinaridad que no tenemos normalmente, que no estamos acostumbrados a trabajar distintos tipos de profesionales, y la administración pues tiene sus lastres y por tanto cuesta dar una respuesta rápida, ¿no? Pero el tiempo dice que siempre pone las cosas en su lugar. Unas reflexiones que tengo aquí. Un comentario que nos ha hecho aquí Marcos. Una app fantástica, intuitiva, el user-friendly, funcional. No todas son iguales. El hecho de conocer pongo la palabra de presupuesto porque todos sabemos lo que quiere decir, de una carrera, a priori. A lo mejor puedo tomar mis decisiones, incluso, ¿no? Porque soy un usuario y puedo tener varias apps. Y digo, mira, pues esto me cobra para esto, va a tardar tanto y me cobra tanto. Y el otro me cobra distinto. El pago a través de la plataforma, tarjeta de crédito o al terminar la carrera, como sea, en efectivo, tarjeta de crédito o como sea. ¿Cómo se hace la asignación de peticiones de servicios a vehículos? Aquí tenemos que tener en cuenta la localización, el tiempo de espera, y esto a veces puede estar relacionado con otras cosas como, por ejemplo, dar prioridad a vehículos en movimiento o vehículos que estén en una parada, esperando el servicio, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años ya, yo, acostumbrado a Barcelona, fui a Pamplona. Y, oye, no hacía más que levantar la mano a los taxis y ninguno me paraba. Hasta que me vio un señor y me dijo, señor, tiene que ir a una parada de taxis. Digo, dice, no, es que aquí se va a paradas de taxis. Claro, y esto se puede demostrar matemáticamente, ¿no? Cuando hay poca densidad de demanda en carreras, peticiones de carreras por unidad de tiempo y por kilómetro cuadrado, pues hay que esperar. Cuando las peticiones son más elevadas, cuando se pasa un umbral, vale la pena moverse. Subastas del servicio al mejor postor. Algunas plataformas lo hacen. Y esto a lo mejor, ya digo que esto puede estar ligado con una ineficiencia del algoritmo anterior en la asignación. Imaginemos que la primera fila son taxis y yo pido un servicio para ir a donde sea. Y si hacemos este mecanismo de subasta, aparte de cobrar un porcentaje de la carrera, pues imaginemos que todo el mundo me da medio euro, por decir algo, ¿no? Todos, más o menos, están más o menos a la misma distancia, al mismo tiempo, pero alguien que está un poco lejos, pero necesita esta carrera, porque es una carrera buena. Vamos al aeropuerto, está lejos y luego hay un suplemento, aquel me da un euro. Pues a lo mejor el algoritmo, que esto dicen, el algoritmo dice, muchas gracias esta frase, el algoritmo dice, pues el algoritmo se la asigna al que está un poco más lejos, porque me da un poco más de dinero en esta subasta, ¿no? O sea, creamos de forma artificial una ineficiencia por dinero. Y sin saberlo, porque a lo mejor el usuario tampoco lo sabe, ¿no? Surge pricing. Es aplicar la ley de oferta y la demanda. A más demanda, subo los precios. Esto se han dado situaciones a veces rechazables, incluso moralmente, ¿no? En situaciones, o sea, ya digo, una situación normal podría ser un día de lluvia. Hay pocos taxis, mucha demanda, porque la gente pues, cambia sus hábitos de transporte, suben los precios, pero incluso se detectó en Londres, en unos atentados terroristas, también subieron los precios, porque la gente pues, entró en pánico y utilizó taxis o VTCs. Precios cerrados, una tarifa plana, aeropuerto-ciudad, para las personas que llegan, ¿no? de extranjeras, tu primera
contacto, ¿no? Adquieres como una confianza y una tranquilidad, ¿no? Dices, oye, tengo una tarifa que es conocida dentro de una zona, obviamente, ¿no? Rating, esto se ha comentado un poco antes, y yo, una nota a los conductores. Alguien decía con bastante ironía, bueno, yo soy profesor y somos varios profesores, a nosotros nos ponen nota los estudiantes, pero después de haber hecho los exámenes. Acabo de hacer un examen, han aprobado un 5%. Y ahora me van a poner nota. No creo que sea un 10. Ya te puedes esmerar preparando la clase, pero algo debe influir, ese 5%. Y esto se puede utilizar para salarios, dar más o menos trabajo, etc. Amenities, amenities. Ya no sabemos qué dar. Te doy agua, te doy wifi, te dejo elegir la música, la emisora de radio. Si tengo una tele, una pantalla, pues una tele. Prensa. Incluso he leído que alguno, pero no recuerdo quién, alguno de vosotros. ¿Marcos? Es que me lo he tenido que currar para buscar una foto. De Marcos no era fácil. Salían fotos familiares, pero no me ha parecido correcto, ¿no? Pero para buscar una foto en las fotos anteriores. Y entonces he leído un poquito. Pero por 30 minutos, ¿no? Sí, en los vehículos hay un código QR en la ventanilla. Mediante un teléfono móvil escaneamos ese QR y nos da 30 minutos de las principales repositorios de noticias, como puede ser El País, puede ser El Mundo, El Marca, esa suscripción premium que a veces hay que pagar. Bueno, pues nosotros lo ofrecemos de una manera gratuita a través de una aplicación de unos chavales que realmente están empezando y que se llama News2You. Muchas gracias. Sigo con las reflexiones y luego ya abrimos el coloquio en la mesa. Multimodalidad. Esto se ha comentado un poco también, incluso aquí Javier, aunque le llamaba multimovilidad, multimovilidad, una plataforma multimovilidad. En otros países utilizas un tren, un autobús, pero luego la dispersión, necesitamos un taxi. Y conviene que esto esté integrado también, una tarifa integrada. Transporte a la demanda. Cuando por la noche, bajas densidades, etc. Utilizar taxis, pero compartidos. Taxis o VTCs, para mí todo es lo mismo. Y ya adelanto, independientemente de los temas legales, adelanto que esto tendrá que converger algún día, ¿no? Porque conceptualmente es lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista funcional es lo mismo. Y desde el punto de vista de servicio del cliente, pues también algún día tendrá que converger. Bueno. No. Estoy de acuerdo. No. Del charco ya sé nadar, O sea, yo esto te lo puedo demostrar, ¿sabes? Entonces, otra cosa son los temas legales, las licencias, no sé qué, pero, en fin, es que estamos en un Estado de Derecho, pero puede ser alterado. Pero yo digo que en el futuro, a lo mejor algún día lo vemos, esto es muy parecido. Y debería converger, pero con las reglas del juego, obviamente. ¿No? Que nadie pierda, habría que buscar una solución win-win, pero ahí no entro en esta vía, que efectivamente me estoy metiendo por berenjenales que no. Ubernomics, tú. Ubernomics. Le llaman así, ¿no? Pero en un sentido, digamos, negativo. La economía de las plataformas, pero ponen el ejemplo de Uber. Y esto se utiliza, la economía de las plataformas tecnológicas se utiliza para muchas otras cosas, pero la palabra es Ubernomics. Valoraciones en bolsa de esas plataformas tecnológicas. Exagerada, para no decir el otro día, hace poco. Globo, que se creó hace 4 días y
pero me parece que ha pasado de los 1.000 millones. Y ahora se han vendido a una empresa alemana, me parece que se llama Delivery Heroes, Delivery Heroes, pero siguen teniendo pérdidas, tienen pérdidas y se han vendido por un pastón. Y yo ya no hago ningún comentario sobre esto porque recuerdo hace unos años con unos inversores de capital riesgo de Silicon Valley, hice un comentario así, era también moderador, hice un comentario graciosillo y me dieron un toque. Compraron, ¿cómo se llama? No sé cuántos hay, de ojo, Smart o algo así, hay. Bueno, es una empresa israelita que la compró Intel por 15.000 millones de dólares. 15.000. Entonces yo iba exponiendo casos de adquisiciones del orden de siempre, eran de 1.000 millones de dólares, 1.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones, y este 15.000 digo, bueno, aquí se han pasado. Oye tú. Y aquí tenía una de las inversoras. Dice, antes de contestar esta pregunta, déjame decirte que si hemos pagado 15.000 millones de dólares, es porque valía 15.000 millones de dólares en ese momento. A lo mejor en 3 años vale 0, pero en ese momento valía 15.000 millones de dólares. Lo que digáis. De la prensa lo saco y cita Uber también, pero podía ser. Uber reconoce haber pagado menos millones de dólares a los conductores en Nueva York. Esto es de la prensa. O Nueva York restringe el tráfico y Uber demanda al Ayuntamiento de Nueva York. Esto es también de la prensa. Y por último, en Barcelona está desarrollando una plataforma pública que seguramente después del verano pues estará, si tenemos alguna recomendación, tanto del sector VTC como del sector taxis, para esta plataforma. Y ahora, pues, oye, hablad cuando queráis, tomáis la palabra si queréis, por el orden que queráis, sobre estos temas o sobre otros. Esto era para Pues fomentar el debate. si os parece, empiezo yo. Venga, pues. Voy a empezar por esa valoración de los usuarios a los conductores y viceversa, que también se produce de los conductores a los usuarios. En mi opinión, no sirve de mucho. No sirve de mucho y ha salido el ejemplo de por qué no sirve de mucho. En el taxi se producen conversaciones, en el taxi se producen, bueno, al fin y al cabo son 2 personas que van en un vehículo y se producen ciertos debates que pueden ocasionar que me valoren con una estrella. Mi trabajo ha sido impecable. He llevado la mejor ruta, he ofrecido mis mejores servicios, pero quizá defiendo un taxi tradicional frente a una persona que defiende la VTC y por eso me valora con una estrella. Eso tiene una fácil solución y es que en lugar de colocar estrellas, coloquemos opiniones. Que lo que le mandemos al usuario cuando finalicemos el servicio es simplemente que redacte una opinión, 4, 5, 6 palabras, que ahí cabe todo. Y con eso solventamos ese problema. Decía Ildefonso en su intervención que uno de los problemas del taxi, o que la regulación del taxi está diseñada para el servicio de calle, yo la verdad que me sorprende, porque poco después ha dicho que la Comunidad de Madrid modificó la regulación para que el usuario pudiera conocer el precio del servicio, o uno o lo otro. Desde luego, por cierto, esa modificación la impugnó Uber. No, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en si queremos una cosa o la otra. Desde luego, y centrándome en el servicio, desde luego que en un taxi podemos conocer lo que nos va a costar. Hace un tiempo marcábamos un precio aproximado, bastante acertado. Los algoritmos en este caso sí que funcionan bastante bien. Y en este caso, con total garantía, podemos dar un precio cerrado. Un precio cerrado que además es el que vamos a cobrar al final. No sé si todos pueden decir lo mismo. En cuanto a la eficiencia del servicio, en cuanto a la eficiencia de por qué un vehículo
he solicitado un vehículo y está circulando otro, o como me ocurrió a mí, hay un vehículo que no viene a buscarme. Vuelvo otra vez al factor humano. El taxista, lo han denominado transportista, a mí me gusta más hablar de compañeros. Los compañeros son humanos, los compañeros están para ganar dinero. Es verdad que somos un servicio de interés general, pero los compañeros están para ganar dinero. Los compañeros trabajan para sí mismos, no para las plataformas, ni siquiera para Teletaxi. Trabajan para sí mismos. Y por tanto, un compañero que seguramente, en el caso que a mí me ocurrió, tenga 2 aplicaciones, seguramente en el momento que aceptó ese servicio, el mío, estaba terminando otro o lo acababa de empezar. Eso es una ineficiencia que ocurre en estas aplicaciones y que nosotros desde Teletaxi hemos resuelto de una manera sencilla, y es con un control del taxímetro. Un dispositivo que va conectado al taxímetro y que en todo momento me indica si ese taxímetro está libre, ocupado o en qué estado está. Pero además me garantiza que ese taxista está junto a su taxi. Porque si cogemos la aplicación en este caso del taxista, como pueda ser MyTaxi o FreeNow o similares, se da el caso de que yo puedo estar metido en la piscina con la aplicación abierta y puedo incluso aceptar un servicio. Eso es una absoluta irresponsabilidad y una absoluta ineficiencia. Claro, estamos hablando de una plataforma a la que lo único que le interesa, y se ha dicho muy bien cuando han dicho que el gato da igual si es negro o blanco, y es verdad, da igual que sea un taxi, que sea una VTC, que sea una Calesa, da igual, porque lo que interesa es el porcentaje, porque lo que interesa es lo que me voy a llevar de ese servicio. Y en cuanto... creo que voy a dejar paso a los compañeros. Por alusiones. Por alusiones, ¿no? ¿Tienes un nombre? Sí, de persona mayor o de... No. Sí. Total. Y además muy fácil de memorizar por los niños de la lotería. En todo caso, o sea, no sé muy bien. Primero, el tema de la regulación y el decreto de la Comunidad de Madrid. O sea, que la regulación del taxi está diseñada en base a su acceso principal al mercado, que es los servicios de calle. Entiendo que no admite mucha discusión, y que eso se aplica a la precontratación en prácticamente todo el territorio nacional, entiendo que tampoco admite mucha discusión. Que la Comunidad de Madrid haya hecho una innovación regulatoria recientemente en ese sentido, pues efectivamente es una innovación regulatoria que se produce en el año 19, si no recuerdo mal, en el mes de abril del 19, si no recuerdo mal. Que hubiera recurrido la regulación autonómica del taxi que permite que se pueda ofertar un precio cerrado conocido de antemano por el usuario, absolutamente no. De hecho, quien sí lo ha hecho es una asociación del taxi, cuyo representante está aquí, y que recurrió ese reglamento de la comunidad autónoma. No voy a entrar en si eso está bien o mal, es decir, cualquier asociación, empresa, entidad o persona puede ejercer sus derechos y recurrir cuando entiende que hay alguna cuestión que los vulnera, ¿no? Para eso están los tribunales, que en este sector desafortunadamente dirimen la gran mayoría de las discusiones. Pero en este caso en particular, ya te digo yo que nosotros no hemos recurrido ese decreto. Hemos hecho un recurso contra una norma de desarrollo posterior a ese decreto, no precisamente de la comunidad autónoma, y ese recurso ha salido recientemente ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no hemos recurrido contra eso. Nosotros estamos a favor de que el taxi pueda tener o ofertar un precio cerrado conocido de antemano, incluso que tenga flexibilidad en el precio, sobre lo cual existen multitud de ejemplos en derecho comparado. Por ejemplo, en el caso de Austria, donde no hay VTC, solo hay taxis, los taxis tienen la posibilidad de ofertar el precio en una especie de corredor de precios, es decir, la tarifa más menos 20%. Y usted tiene una flexibilidad que le permite que en los momentos de baja demanda,
que existen en la actividad de transporte de personas, en taxi o en VTC, hay determinadas horas del día o del mes, determinados momentos en los que la demanda es más baja, poder ajustar o tener una flexibilidad en el precio permite estimular la demanda, no es en fin, rocket science, esto es de primero de económicas. Y al mismo tiempo, el poder incrementar los precios en un determinado momento permite ajustar oferta y demanda, que es lo que hace el precio dinámico. No busca sacarle los cuartos a la gente, lo que busca es que el mercado funcione correctamente y sobre todo que cuando alguien necesita un vehículo lo vaya a tener. De hecho está en el origen de la compañía, o sea, la compañía cuando surge, cuando alguien se inventa la compañía Uber, esto ocurre en la ciudad de París, cuando los fundadores están en un congreso tecnológico y tienen dificultades para encontrar un taxi con el que llegar al sitio donde habían quedado, ¿no? Y en ese momento la obsesión de la compañía es la palabra en inglés reliability, que es cuando necesito un coche, quiero asegurarme que el cliente va a tenerlo. Y seguro que se producen fallos porque nadie es perfecto y desde luego nosotros tampoco. Pero eso desde luego es así. Y en todo caso, a nosotros nos parece fenomenal que existan muchísimas maneras en las que las personas puedan optar a la movilidad que necesitan. Como sea, si creemos en la competencia, nos parece fenomenal que haya gente que prefiera llamar por teléfono o mandar un correo electrónico o usar una aplicación. Está perfecto, no queremos que desaparezca ninguna. Queremos que la gente tenga opciones y sobre todo que tenga libertad para elegir cómo quiere hacerlo. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco perdido. ¿Perdón? Gracias. Sí. Cuando digo que estoy perdido es que, no sé, aquí se hablan de millones, ¿no? De millones, ¿no? Valores de millones. No hace falta tener millones para tener una aplicación modesta, ¿no? No es necesario. Entonces, tener una aplicación modesta y que funcione no cuesta millones. Cuesta decenas de miles de euros. O 100.000 o 200.000, pongamos 400.000, pero no millones. Entonces aquí está claro que hay algo que no cuadra, ¿no? Por eso estoy perdido, señora. No hace falta tener millones y millones para poder mover a gente para arriba y para abajo. Aquí la única diferencia es eso, el dinero. Ya me gustaría a mí llorar con depende qué ojos, ¿no? Yo voy a resumir algo muy rápido. Donde hay una regulación, hay unas reglas del juego y unas normas, poco hay que destacar. Lo único que destaca es el buen servicio. Entonces, mi pregunta es al compañero de Uber, porque Cabify no opera con taxis aquí, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay real, una diferencia que sea palpable, a la que un usuario puede decantarse por un viaje a precio cerrado de aquí al aeropuerto mañana a las 8 de la mañana con una aplicación de Uber o con la aplicación de Taxicologic? ¿Qué diferencia hay y qué justifica ese despropósito en ese gasto de esa aplicación? No tengo nada más que decir. Vale. Bueno, yo sí que quería comentar varias cosas. He seleccionado algunos de los aspectos que estaban recogidos en esta propuesta de asuntos para complementar un poco lo que se ha comentado aquí. Pero sí, antes quería hacer un comentario y lo hago desde mi perspectiva de que soy jurista y no soy ingeniero, ¿no? Pero una de las cosas que he descubierto en mi corta etapa por ahora en Cabify es que una aplicación de las características de lo que puede ser una aplicación de movilidad tiene detrás un trabajo ingente. Y con esto quiero poner en valor todo el trabajo que se desarrolla en términos de ingeniería, de informática, etc. Seguramente, y lo digo honestamente, se podrá hacer una gran plataforma, una gran aplicación con pocos recursos si se destinan bien y se acierta
vamos, no tengo suficiente criterio para valorar eso. Lo que sí que creo al respecto de esto, y lo ligo un poco a la plataforma que ha surgido pública del taxi en la MB y que espero que funcione perfectamente, es que hay un riesgo de que se busque hacer plataformas financiadas con fondos públicos en todas las partes de España y que luego estas plataformas no sean operativas, porque ya ha habido casos de esas características, ¿no? Lo digo no como que no me gustaría que las hubiera, que si las hay, que haya cuantas más y que funcione mejor y que todos los usuarios puedan elegir la que prefieran en base a los criterios que consideren oportunos, bien sea por usabilidad, bien sea porque le parece más atractiva, bien por lo que el criterio al final lo tienen los usuarios y es quien va a determinar cuando algo funciona o algo no funciona. Pero lo que sí que digo y lo creo honestamente es que hay que buscar la manera de ser eficiente en cuanto a la gestión de la tecnología para que puedas redundar en el beneficio, ¿no? Y no generar un mundo atomizado que quizás, sobre todo cuando tiene detrás fondos públicos, pues puede conllevar un importante riesgo. En cualquier caso, creo que el precio cerrado es una gran innovación que el usuario valora. O sea, yo creo que poder conocer el presupuesto de la carrera con anterioridad a la aceptación de la misma, creo que aporta un valor y creo que esto es una tendencia que prácticamente hoy nadie duda y creo que es una buena evolución. El pago de las plataformas. Bueno, pues nosotros tenemos diferentes posibilidades de pago, tanto en efectivo como por tarjeta de crédito y se está evolucionando en introducir otras nuevas que se permitan, de acuerdo a las innovaciones tecnológicas que permiten desarrollar pagos de forma segura y de forma eficiente. Asignación de peticiones. Bueno, yo creo que aquí es una cuestión, también hay que acudir al sentido común para saber que siempre y cuando el algoritmo lo permita, la asignación debe ser en base a que le pueda proporcionar un servicio más rápido al usuario, que es lo que necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, la localización efectivamente es determinante para ver un tiempo de espera, pero no siempre el hecho de que sea el más cercano supone que sea el que pueda venir antes, porque puede haber una congestión de tráfico determinada en un punto, porque puede estar cerca, pero por una cuestión de direcciones prohibidas, etcétera, te va a quedar más vuelta. En fin, creo que ahí todo esto se va puliendo y se nota, y creo que esto redunda también en beneficio de la experiencia del usuario. El rating. Yo creo que el rating es una fuente para las plataformas, en este caso, para saber si el servicio está siendo bueno o no está siendo bueno. ¿Cuáles son las áreas de mejora? Las estrellitas, pues es una parte, pero hay otra parte, que es que uno pueda escribir lo que considere oportuno, y eso también se da. Es decir, esas dos cosas son compatibles. Puedes medirlo a través de algo que pueda ser clasificable, que pueda ser baremable, pero a la vez poder dejar abierta la posibilidad de que cualquier usuario pueda compartir con la plataforma lo que considere oportuno. Solo faltaría. La multimodalidad, ahora me cambio un poco al lenguaje que tú aplicabas, ¿no? Yo creo que es una tendencia de futuro también, no solo el poder ofrecer diferentes alternativas, sino tratar en la medida de lo posible de que cuando un usuario te transmita que se quiere dirigir de punto A a punto B, tú le puedas decir cómo puede hacerlo de la manera más eficiente. Y esto, por supuesto, no solo debería incluir las alternativas que tenga propias el titular de la plataforma. Por eso yo apelo a que de cara al futuro se pueda integrar en la medida de lo posible transporte público como bus, tren o cualquier otra alternativa que exista en el área en el que se funcione. Sobre la valoración en bolsa de Cabify no lo puedo valorar porque no estamos en bolsa. O sea, que aquí no estamos en bolsa. Sí diré que creo que algunas estimaciones lo valoran en 1.400 millones de euros, pero yo esas estimaciones no son oficiales. Lo que sí que puedo decir es que al final nosotros nacimos... Cabify nació en un pequeño piso de Madrid, evidentemente se fueron dándose necesidades para poder expandirse, para poder generar una mejor tecnología y un mejor servicio, y eso es lo que hace que fuera creciendo y fuera expandiendo en otros mercados. Yo creo que esa es una cuestión determinante que ha hecho que evidentemente una valoración que fuera residual en un inicio hace ahora 11 años, hoy pueda ser una valoración al menos considerable, ¿no? Eso no lo hace ni mejor ni peor que otras compañías o que otras plataformas, el hecho de decir miles de millones. Simplemente lo digo pues porque es una de las cuestiones que se plantea aquí, ¿no? Y sobre la integración futura entre taxi y VTC. Bueno, yo creo que en la práctica es que ya se está dando. O sea, el efecto integración de cara al usuario en muchos casos ya se está dando, ¿no? El hecho de que uno pueda pedir en una misma plataforma hablo de cara al usuario, no de cara a la gestión del día a día, pero que un usuario pueda elegir en una plataforma, como puede ser Cabify o Uber, y pueda decir, pues hoy quiero una VTC por los motivos que el usuario considere, o un taxi, o cualquiera de los dos, es que ya se está dando, ¿no? Entonces, yo creo que al final la opción de poder
integrar, insisto, cientos de taxis de una ciudad en una plataforma que puedan operar al igual que otros vehículos VTC, creo que es una ventaja que el usuario también valora. Y creo que es interesante porque nos permite caminar hacia esa, digamos que, hacia eso que tú antes llamabas, ¿no? la igualdad o la igualdad, la convergencia entre taxi y VTC. Creo que la práctica, aunque normativamente todavía hay mucho de mejora, en este caso la realidad ha ido por delante de la regulación. Entre convergencia, sin suficiente continuidad de algoritmos, esto va a ser de matemáticas. Bueno, por finalizar, y sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón a Ildefonso cuando he dicho que era la ley y efectivamente es la ordenanza que regula, que claro, efectivamente no es lo mismo la que os afecta realmente es la ordenanza. Estábamos hablando de exactamente lo mismo. También se ha hablado de que entre compañeros de taxi de Barcelona hay ese comentario general de que la máquina pita, que no es otra cosa de que Uber da muchos servicios y que eso ha mejorado el número de taxistas que trabajan para Uber. Nos has comentado lo que hacéis con los que se apuntan. Lo que no nos has hablado es lo que hacéis con los que tienen un mensaje diferente y con los que recomiendan o intentan convencer de que no se apunten. En este caso me refiero a los compañeros de Barcelona, que tras una denuncia en la CNMC están pendientes de una sentencia de 2 millones de euros. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si consideras apropiado esa denuncia, más aún cuando parece que lo que pretendéis es un diálogo y pretendéis una unión. A mí se me hace difícil sentarme en una mesa con vosotros, unirme a vosotros, cuando peligra no solo la supervivencia de una asociación, sino en algún caso el patrimonio de algún compañero. Simplemente por terminar, hablábamos de que hay una encuesta que dice que hay 600 taxistas que han mejorado su recaudación. Hombre, claro, faltaría más. Si estoy en una aplicación en la que no estoy ganando dinero, ¿qué hago en esa aplicación? ¿Cómo no va a salir un 90% o incluso más? Me sorprende que haya un 10% que reconozcan no haber mejorado su opinión. Simplemente están pagando a la plataforma por prácticamente nada. Simplemente, vuelvo a insistir, creo que he dejado una pregunta pendiente antes en mi intervención, es la responsabilidad que tiene la plataforma cuando envía un vehículo a un lugar en el que no puede prestar servicio. En este caso, y lo pregunto directamente, ¿qué responsabilidad tiene Uber o Cabify cuando envía un coche a la calle Gran Vía 80 en Madrid, que sí o sí tiene que parar en un carril bus, y para los que no son de Madrid, la VTC tiene terminantemente prohibido circular o parar en un carril bus? ¿Qué responsabilidad tiene? Y hablando de responsabilidades, ¿qué responsabilidad tiene su plataforma? Hablo de las dos, porque la de Taxi Ecology la conozco. ¿Qué responsabilidad tienen cuando yo pido un servicio y se me deja tirado en la calle? De taxistas, ¿podrías explicar? Bueno, quizás no sea la persona, quizá yo no sea la persona más indicada para realizarlo. Aquí está Tito Álvarez y a lo mejor en el turno de preguntas él sí que puede ampliar esta denuncia. Al parecer, Tito y su banda de criminales obliga a los compañeros de taxi en Barcelona a no prestar servicio en Uber. Hasta ahí puedo leer, creo que Tito es el más indicado. ¿Cuál empiezo de todas? Porque es como... o sea, voy a empezar por la de Taxi Ecology. Oye, yo entiendo que los servicios que preste cualquier taxista, o sea, aquí hay varias cuestiones, ¿no? El servicio que preste
cada taxista será único y diferente y la experiencia que tenga cada usuario será única y diferente. El servicio que presten a través de las plataformas dependerá de la usabilidad, de la habitualidad con la que el usuario lo presta. Yo no tengo ninguna queja sobre ninguna de las que operan en términos generales. Me parece que en última instancia será bastante similar en Barcelona y en gran medida es porque la regulación aquí ha forzado una homogeneidad, ¿cómo se dice?, igualar a la baja, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo, ¿vale? Cuando nosotros fuimos al IMED a validar nuestra aplicación, que es un paso previo para poder ofertar el precio cerrado en Barcelona, se nos invitó de alguna manera a que desmontásemos alguna de las capas tecnológicas que tiene construida la aplicación de Uber, donde trabajan muchísimos ingenieros. A lo mejor estamos tirando el dinero, pero preferimos que sigan trabajando, ¿no? Y una de las cosas que nos dijeron es, oye, aquí hay algo que hacéis mal. En Barcelona hay un túnel que seguramente todos los que sois de Barcelona lo conocéis perfectamente, con un peaje que se llama el túnel de Vallvidrera. Entonces, la tecnología de Uber, que no en este sentido y en este caso particular, no es tampoco rocket science, es capaz de saber a qué hora va a pasar el vehículo aproximadamente por ese peaje y poder ajustar el importe a la tarifa del peaje correspondiente a esa franja horaria. Y en el IMED nos dijeron que, como había muchas otras compañías que no eran capaces de hacerlo, que lo que había que hacer era desmontar esa capa tecnológica para que se cobrase cada vez que pasaba una persona por ese túnel, independientemente de la franja horaria, el montante más alto por 2, porque había que volver. No, esto es así. Nos ocurrió de esta manera. Es un ejemplo de cosas que probablemente se hacen mal porque la regulación te obliga a hacer mal cuando la capacidad tecnológica te permite hacerlo bien. Y en ese punto en el que la capacidad tecnológica te permite hacerlo bien, entonces a lo mejor podría haber diferencias entre quienes lo hacen mal o bien, pero como la administración obliga a que todos lo hagamos mal, pues entonces lo haremos todos mal. ¿Qué más me estoy dejando? Aparte de lo de la Autoridad Catalana de Competencia, ¿había alguna otra pregunta directa que quieras que responda? Me estaría encantado de hacerlo. Sí, ¿cuál es la responsabilidad que tenéis cuando se envía? Que tenemos sobre nuestros servicios es la que marca la legislación. De esto aquí hay doctores en derecho mucho más duchos que yo, que seguro que pueden responderla mejor. Sobre la denuncia que se comentaba, no es un tema que me parezca que deba ser comentado con mucha profusión aquí, pero que estaré encantado de comentar con Tito tomándome una cerveza, pero lo que sí que te puedo decir es que en Barcelona, y esto está perfectamente documentado, se han producido multitud de expresiones, llamémoslo, de violencia verbal, de acoso a aquellos conductores que decidían libremente utilizar la aplicación de Uber para trabajar. Y nosotros hemos recopilado todas esas situaciones, se las hemos trasladado a la Autoridad Catalana de la Competencia y la Autoridad Catalana de la Competencia ha abierto un expediente sobre el cual no tenemos ninguna otra visibilidad aparte de esta. También podemos decir que, en fin, al presidente de la Autoridad Catalana de Competencia se le cesó una semana después de una manifestación. Voy a formular la pregunta de una manera distinta porque la he eludido y voy a formularla de otra forma. ¿Enviáis vehículos a lugares en los que no se puede parar o circular? Gracias. Tú me has preguntado por la responsabilidad. Yo te digo que la responsabilidad será la que marque la normativa y no voy a entrar en más historias en este sentido. Si os parece, es el momento. Venga. Ildefonso, perdón. Es que es un nombre muy característico aquí. Es que al final esto se trata de jugar con las mismas reglas del juego. Claro que nosotros también podemos calcular el coste de un peaje. Hay una empresa muy chiquitita. No, pero lo que te quiero decir es que cuando hay unas reglas del juego se tienen que respetar. Y a veces nos gustarán o nos gustarán menos. Yo me peleo muchas veces con los responsables del IBET. Hay muchas cosas que no me gustan, pero aquí hay una máxima y entonces tenemos que jugar todas las mismas reglas del juego. Si al final aquí lo que manda es el potencial que tienes tecnológico, habrá muchos que no podrán desarrollar su actividad. Entonces, hay una pequeña empresa de Gerona que te puede decirle el cálculo de los peajes. Claro que podríamos hacer un cálculo más justo, pero es que además esos peajes no se cobran a capricho y de vuelta, es que está dentro de la normativa metropolitana. Así que cuando hay unas reglas del juego se tienen que aplicar. Y el que viene con más fuerza,
pues hombre, si se le permite que gaste todos sus cartuchos, pues evidentemente puede arrasar con todos. Y de lo que no se trata aquí es de que arrase porque tiene un mayor potencial para arrasar, sino que demuestre realmente a la altura del resto y con las mismas reglas del juego, pues que tienen ese valor. Que la gente al final acabe eligiendo ese producto porque les da algo mejor, pero no simplemente porque le invites a que utilices el producto, porque tienes una capacidad económica que te invita simplemente pues, a probarlo sí o sí. Pero en este caso que has comentado, es otro ejemplo más de que pues que a lo mejor hay que ser algo más humilde, depende de qué conceptos, y demostrar con el tiempo que eres la mejor opción. Pero no sé, me ha sorprendido que comentar esto del tema de la tecnología y utilizar unos peajes al alza, pues sí, es verdad, tecnológicamente hablando, para otras pequeñas compañías que les cuesta mucho levantar su producto y que no tengan esa capacidad. Cuando juegos todos con las mismas reglas del juego y ya está. Yo lo primero que hago es pedirte disculpas si en algún momento me he comportado de una manera no humilde o todo lo contrario, no es mi intención. Entiendo que todos tenemos que jugar con las mismas reglas del juego y de hecho las hemos aceptado. Otra cosa distinta, no podría ser de otra manera, por cierto, otra cosa distinta es que al mismo tiempo tengamos todo el derecho del mundo a decir esta regla es absurda, no tiene ningún sentido y es perjudicial para el consumidor. Entonces, cuando el discurso es que hay que poner al usuario en el centro, que hay que poner al consumidor en el centro, algunas reglas carecen de sentido o no son del todo correctas, en mi opinión, pero no tiene por qué ser compartida por el resto. O sea, no hemos venido aquí a ponernos todos de acuerdo, sino a poder compartir opiniones y a lo mejor estar de acuerdo en alguna. Ahora sí. Perdón, abrimos el coloquio en la sala.